Nadie en esa mansión imaginaba que esa noche todo iba a cambiar. Ni los guardias, ni las camareras, ni siquiera la cocinera que llevaba 12 años trabajando ahí. Todos pensaban que el señor Rodrigo Castellanos era un hombre frío, ocupado, distante. Un millonario que vivía entre reuniones, contratos y viajes en avión privado. Un hombre que apenas miraba a los ojos a las personas que trabajaban para él. Pero esa noche, Rodrigo Castellanos llegó a casa antes de lo esperado. Sin avisar. Sin hacer ruido. Entró por la puerta lateral, la que casi nunca usaba, y subió las escaleras despacio. Tenía dolor de cabeza, estaba agotado, y lo único que quería era acostarse en su cama enorme y olvidarse del mundo. Entonces, cuando empujó la puerta de su habitación, escuchó algo que lo detuvo en seco. Voces. Risas. Movimiento. Eran los gemelos. Mateo y Valentina, sus sobrinos de 8 años, los hijos de su hermana fallecida, que vivían con él desde hacía 2 años. Rodrigo los había recibido por obligación, no por amor. Eso era lo que todos creían. Eso era lo que él mismo dejaba ver. Los niños no lo habían escuchado entrar. Estaban en su cuarto, sentados en el suelo, hablando entre ellos en voz baja, como si guardaran un secreto muy grande. Y a su lado estaba ella. Rosa. La mujer que los cuidaba todos los días. Una mujer sencilla, de manos trabajadas, que ganaba lo justo para mandarle dinero a su madre enferma en un pueblo lejano. Rodrigo no entró. Se quedó parado en el pasillo, con la puerta entreabierta, sin que nadie lo viera. Y por alguna razón que él mismo no entendió en ese momento, decidió no moverse. Decidió escuchar. Lo que oyó esa noche le rompió algo por dentro que llevaba años sin sentir. Historias así merecen ser contadas para que más personas aprendan que detrás de cada puerta cerrada puede haber una verdad que lo cambia todo. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Rosa no sabía que alguien la estaba escuchando. Nunca lo hubiera imaginado. Ella era de esas personas que actúan igual cuando las ven que cuando no las ven. Sin cámaras, sin testigos, sin aplausos. Simplemente hacía lo que sentía que era correcto, aunque nadie se lo reconociera jamás. Esa noche, como casi todas las noches, Rosa estaba sentada en el suelo con Mateo y Valentina. Los 2 niños tenían los ojos rojos de haber llorado antes, aunque ya se les había pasado un poco. Rosa les acariciaba el cabello a uno y al otro, alternando, como si fueran sus propios hijos. Valentina fue la que habló primero. Con esa voz pequeña que tienen los niños cuando tratan de ser valientes y no pueden del todo. Le dijo a Rosa que en el colegio, una niña le había dicho que ella y su hermano eran pobres. Que vivían en esa casa solo porque su tío los aguantaba. Que si él un día decidía no quererlos más, se quedarían en la calle. Mateo no dijo nada. Solo apretó las rodillas contra el pecho y miró el suelo. Rosa cerró los ojos un segundo. Rodrigo, desde el pasillo, vio cómo ella respiraba despacio antes de responder. Como alguien que mide cada palabra porque sabe que lo que diga en ese momento va a quedarse grabado en esos niños para siempre. Entonces Rosa habló. Les dijo que las personas que dicen esas cosas lo hacen porque nadie les enseñó a querer bien. Que ellos 2 tenían algo que ninguna casa grande podía dar ni quitar. Que su mamá, aunque ya no estuviera, los había llenado de algo invisible que los iba a acompañar toda la vida. Valentina le preguntó si su tío los quería de verdad. Rosa tardó en responder. Y esa pausa, ese silencio de 3 segundos, fue lo que más le dolió a Rodrigo. Porque él mismo no hubiera sabido qué contestar. Llevaba 2 años viviendo con esos niños y nunca les había preguntado cómo estaban. Nunca los había abrazado. Nunca había entrado a su cuarto solo para verlos. Siempre había una reunión. Siempre había algo más importante. Siempre había una razón para no estar presente.
Y mientras Rosa les leía un cuento en voz baja para que se durmieran tranquilos, Rodrigo Castellanos, el hombre más poderoso del edificio, se quedó parado en ese pasillo oscuro sintiéndose el ser más pequeño del mundo. Pero eso no era todavía lo más fuerte de esa noche. Lo más fuerte estaba por venir. Rodrigo no se movió del pasillo. No podía. Era como si los pies se le hubieran pegado al suelo. Escuchaba la voz de Rosa contando el cuento, suave, pausada, y escuchaba también cómo la respiración de los gemelos se iba haciendo más lenta, más tranquila, hasta que los dos se quedaron dormidos. Entonces Rosa apagó la lámpara pequeña que había en la esquina del cuarto. Se quedó sentada un momento más en la oscuridad, como asegurándose de que los niños estuvieran bien. Y luego, muy despacio, salió al pasillo. Cuando lo vio a él parado ahí, se llevó la mano al pecho del susto. Rodrigo no dijo nada. Solo levantó una mano, como pidiéndole que no hablara fuerte para no despertar a los niños. Rosa asintió, todavía con el corazón acelerado, y los dos caminaron en silencio hasta el pasillo de más abajo. Fue ahí donde Rodrigo le preguntó, en voz baja pero directa, cuánto tiempo llevaba haciendo eso. ¿Cuántas noches se había quedado con ellos más allá de su horario? ¿Cuántas veces les había leído cuentos, les había secado lágrimas, les había respondido preguntas que él nunca había estado ahí para contestar? Rosa lo miró con esa calma que tienen las personas que no deben nada. Y le respondió con una sencillez que lo desarmó por completo. Le dijo que desde el primer día que los niños llegaron a esa casa rotos por dentro, callados, asustados, sin saber si podían tocar las cosas o hacer ruido. Que Valentina tardó 3 semanas en sonreír por primera vez. Que Mateo todavía a veces se despertaba llorando en la madrugada llamando a su mamá. Rodrigo apretó la mandíbula. Preguntó por qué no le había dicho nada de eso. Y Rosa, sin levantar la voz, le dijo algo que él no esperaba. Le dijo que sí le había dicho. 2 veces. Por escrito. A través de la asistente personal. Y que las 2 veces le habían respondido que el señor Castellanos estaba muy ocupado y que ella debía resolver esas situaciones dentro de sus funciones. Rodrigo sintió algo caliente subirle por el pecho. Pero Rosa no había terminado. Entonces le contó el secreto que lo cambió todo. Le dijo que 3 meses atrás, alguien dentro de esa casa había estado hablando con una agencia. Una agencia de adopciones privadas. Alguien había estado preguntando cuánto tiempo tomaba el proceso para transferir la tutela de 2 menores cuando el tutor legal firmaba voluntariamente. Rodrigo la miró fijo. Le preguntó quién. Rosa bajó la mirada un momento. Y luego lo miró de frente y le dijo el nombre. Era la última persona que él hubiera sospechado. El nombre que Rosa pronunció esa noche fue el de Claudia Restrepo. La mano derecha de Rodrigo. Su asistente personal de confianza desde hacía 7 años. La mujer que organizaba su agenda, manejaba sus contratos, filtraba sus llamadas y conocía cada detalle de su vida privada. La misma que le había dicho, 2 veces, que estaba demasiado ocupado para leer los reportes sobre los gemelos. Rodrigo no habló por varios segundos. Se quedó mirando un punto fijo en la pared como tratando de ordenar algo que de repente no tenía ningún orden. Rosa le explicó todo despacio. Le contó que un día, mientras limpiaba la oficina pequeña que había en el 3er piso, encontró unos documentos sobre el escritorio. No los buscó. No era de esas personas. Simplemente estaban ahí, a la vista, y el nombre de Mateo y Valentina en letras grandes le llamó la atención de una manera que no pudo ignorar. Eran formularios. Documentos de una agencia privada. Con los datos de los niños, sus edades, su historial familiar. Y al final de la última hoja había una nota escrita a mano que decía que el proceso podía acelerarse si el tutor firmaba antes de que los menores cumplieran 9 años. Valentina y Mateo cumplían 9 años en menos de 2 meses. Rosa guardó ese secreto semanas enteras sin saber qué hacer. No tenía pruebas suficientes.
No tenía poder. Era la niñera. Una empleada más en una casa enorme donde nadie le preguntaba su opinión. Si hablaba sin pruebas, lo más probable era que la despidieran a ella y que los documentos desaparecieran antes de que alguien pudiera verlos. Entonces decidió esperar. Observar. Guardar silencio y mantener los ojos abiertos. Y mientras tanto, siguió cuidando a esos niños como si fueran suyos. Porque para ese momento, en su corazón, de alguna manera ya lo eran. Rodrigo escuchó todo sin interrumpirla. Y cuando Rosa terminó de hablar, él le hizo una sola pregunta. Le preguntó si todavía sabía dónde estaban esos documentos. Rosa asintió. Entonces Rodrigo le pidió que no dijera nada a nadie. Que siguiera su rutina normal al día siguiente. Que actuara como si esa conversación nunca hubiera ocurrido. Que él iba a encargarse del asunto, pero necesitaba tiempo para hacerlo bien, para hacerlo de una manera que no tuviera vuelta atrás. Rosa lo miró con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque finalmente alguien sabía la verdad. Miedo porque conocía el tipo de personas capaces de mover documentos, borrar huellas y destruir a quien se les pusiera en el camino. Antes de que cada uno se fuera por su lado esa noche, Rosa le dijo algo más en voz muy baja. Le dijo que Claudia no estaba actuando sola. Que había visto números de teléfono, mensajes impresos, y que detrás de todo eso había alguien más. Alguien con mucho más dinero y mucho más poder que ella. Rodrigo cerró los ojos un segundo. Y cuando los abrió, ya no era el mismo hombre distante que había entrado por esa puerta lateral unas horas antes. Los siguientes días en esa mansión fueron extraños. Todo parecía igual por fuera. Claudia llegaba puntual, con su traje oscuro y su tableta en la mano, organizando reuniones y respondiendo correos como si nada. Rosa preparaba el desayuno de los gemelos, los llevaba al colegio, los recogía por la tarde. Mateo y Valentina jugaban en el jardín sin saber que a su alrededor se estaba armando algo silencioso y peligroso. Pero Rodrigo ya no era el mismo. Había pasado 3 noches sin dormir bien. No porque tuviera insomnio, sino porque estaba trabajando. En silencio, sin decírselo a nadie, había contratado a un investigador privado. Un hombre discreto que no aparecía en ninguna lista pública y que cobraba caro precisamente porque sabía hacer las cosas sin dejar rastro. En menos de 72 horas, ese investigador le entregó un reporte que Rodrigo leyó 3 veces seguidas. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginaba. Claudia llevaba casi un año en contacto con un hombre llamado Ernesto Villalba. Un abogado especializado en tutelas y herencias que tenía reputación de moverse en los bordes de la ley. Un hombre que conocía cada vacío legal, cada firma que podía acelerar un proceso y cada juez que podía ser convencido de mirar hacia otro lado. Pero lo que más le revolvió el estómago a Rodrigo fue descubrir la razón detrás de todo. Los gemelos no eran solo los hijos huérfanos de su hermana. Eran también herederos directos de una propiedad que su hermana había registrado a su nombre años atrás. Una propiedad que Rodrigo no sabía que existía. Un terreno enorme en las afueras de la ciudad que había sido tasado recientemente y que valía una cantidad que hacía entendible todo lo que estaba pasando. Si los niños eran dados en adopción antes de cumplir 9 años, y si el proceso se manejaba a través de ciertos canales, esa propiedad podía ser transferida legalmente a un tercero durante el periodo de transición de tutela. Era un esquema frío, calculado, disfrazado de papeleo. Y Claudia lo sabía desde el principio. Rodrigo llamó a Rosa esa tarde mientras los niños hacían la tarea. Le mostró el reporte sin decir mucho. Rosa lo leyó despacio, con las manos quietas sobre la mesa, y cuando terminó levantó la vista y dijo algo que Rodrigo no olvidaría. Le dijo que esos niños habían perdido a su mamá, habían llegado a una casa donde nadie los abrazaba, habían aguantado noches de miedo en silencio, y aún así se levantaban cada mañana y sonreían. Que si alguien escuchara esta historia completa, seguro no podría creer que algo así fuera posible. Pero que era real.
¿Qué estaba pasando ahí adentro, detrás de esas paredes bonitas y esos carros caros? Rodrigo dobló el reporte, lo guardó en su saco y le dijo a Rosa que al día siguiente todo iba a cambiar. Esa noche entró al cuarto de los gemelos por primera vez desde que llegaron a vivir con él. Se quedó parado en la puerta mirándolos dormir. Mateo tenía un brazo colgando fuera de la cama. Valentina abrazaba un osito de peluche viejo que había sido de su mamá. Rodrigo sintió que algo se le rompía y se le acomodaba al mismo tiempo. Y supo que lo que venía al día siguiente no iba a ser una reunión de negocios. Iba a ser la pelea más importante de su vida. La reunión estaba citada para las 10 de la mañana. Rodrigo la había organizado Claudia misma, sin decirle el motivo real. Solo le pidió que convocara a todo el equipo legal de la empresa, a los asesores financieros principales y que confirmara la asistencia de Ernesto Villalba, presentándolo como un consultor externo invitado por él. Claudia no sospechó nada. Confirmó todo con su eficiencia de siempre y hasta preparó café y agua para los asistentes. Lo que ella no sabía era que Rodrigo también había llamado a su abogado personal. El de verdad. El que llevaba 15 años protegiéndolo a él, no a sus intereses de empresa. Y que ese abogado llegó esa mañana con una carpeta gruesa y una grabadora pequeña que quedó sobre la mesa como si fuera un adorno cualquiera. A las 10 en punto, todos estaban sentados en la sala de juntas del piso principal. Rodrigo entró de último. Sin corbata, sin la frialdad habitual. Se sentó en la cabecera de la mesa, miró a cada persona presente y dejó pasar unos segundos de silencio que a varios les resultaron incómodos. Entonces habló. Dijo que había citado esa reunión porque habían llegado a su conocimiento ciertos movimientos relacionados con la tutela legal de sus sobrinos. Dijo la palabra tutela despacio, mirando a Claudia. Y vio como algo en la cara de ella cambiaba apenas un poco. Solo quien la conociera bien lo hubiera notado. Rodrigo lo notó. Ernesto Villalba, sentado a mitad de la mesa, intentó tomar el control. Con esa seguridad que tienen los abogados acostumbrados a salirse con la suya, dijo que él estaba ahí simplemente para asesorar en temas de planificación patrimonial. Que todo era completamente legal y transparente. Que si había alguna confusión, él podía explicarla con mucho gusto. Rodrigo lo dejó terminar. Y luego abrió la carpeta que tenía frente a él. Sacó los documentos que había encontrado el investigador. Los imprimió en tamaño grande, uno por uno, y los fue poniendo sobre la mesa despacio, como quien pone las cartas en un juego que ya sabe que ganó. Registros de llamadas. Correos impresos. Formularios de la agencia con anotaciones a mano. Transferencias bancarias entre una cuenta vinculada a Claudia y otra registrada a nombre de una empresa fantasma que pertenecía a Villalba. El silencio en la sala fue absoluto. Claudia abrió la boca y la cerró. Villalba dejó de tener esa postura segura y se recostó apenas hacia atrás, como buscando distancia de los papeles que tenía enfrente. Rodrigo siguió hablando. Con calma. Sin gritar. Con esa frialdad que ahora sí tenía sentido. Les explicó a todos los presentes, uno por uno, lo que esos documentos demostraban. El plan para sacar a los niños de su tutela antes de que cumplieran 9 años. El terreno heredado de su hermana. El esquema legal armado para transferir esa propiedad durante el proceso de adopción. Los años de confianza que Claudia había usado para interceptar información y bloquear cualquier comunicación que pudiera alertarlo. Entonces miró a Claudia directamente y le preguntó, frente a todos, si tenía algo que decir. Ella intentó hablar. Dijo que había malentendidos. Que los documentos estaban fuera de contexto. Que ella siempre había actuado en el mejor interés de la familia. Rodrigo negó con la cabeza despacio. Y le dijo que esa mañana, antes de que llegara al trabajo, ya había firmado los documentos para revocar su contrato, congelar su acceso a todas las cuentas y sistemas de la empresa. Y que afuera de ese edificio había 2 personas esperando para hablar con ella. No eran de recursos humanos.
Claudia palideció. Y Villalba, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Lo que pasó después de esa reunión nadie lo esperaba. Ni los que estaban sentados en esa sala, ni los que trabajaban en los pisos de abajo, ni Rosa, que esa mañana había llevado a los gemelos al colegio sin saber que a esa misma hora todo estaba explotando en la sala de juntas. Villalba pidió hablar en privado con Rodrigo. Sin testigos, sin grabadora, sin abogados. Rodrigo aceptó. No porque confiara en él, sino porque quería escuchar exactamente hasta dónde llegaba todo. A veces la verdad completa solo sale cuando el otro cree que todavía tiene una salida. Los dos se quedaron solos en la sala. Y Villalba habló. Empezó tratando de negociar. Dijo que él era solo un intermediario. Que había recibido el encargo de alguien más y que había hecho su trabajo dentro de los límites de lo que le pidieron. Que si Rodrigo quería los nombres de todos los involucrados, podían llegar a un acuerdo. Que había información que valía mucho más que una denuncia penal. Rodrigo lo dejó hablar sin interrumpirlo. Cuando Villalba terminó, Rodrigo le hizo una sola pregunta. Le preguntó quién había iniciado todo. Quién había sido la primera persona en identificar el terreno, en armar el esquema y en acercarse a Claudia con la propuesta. Villalba dudó. Miró la mesa. Miró la puerta. Y luego dijo un nombre que Rodrigo no había escuchado en mucho tiempo. Germán Castellanos. Su propio tío. El hermano mayor de su padre. Un hombre de 70 años que vivía en otra ciudad, que había sido excluido del testamento familiar años atrás después de una pelea que nunca se resolvió del todo, y que aparentemente nunca había perdonado eso. Rodrigo sintió el aire cambiar en esa sala. Germán sabía del terreno porque había estado presente cuando la madre de todos ellos repartió las propiedades antes de morir. Sabía que ese terreno le correspondía a los hijos de la hermana de Rodrigo. Y sabía también que si esos niños desaparecían del mapa legal antes de cumplir 9 años, había una forma de reclamar esa propiedad a través de un vacío en el testamento original. Había esperado años. Había esperado a que los niños quedaran huérfanos. Había esperado a que Rodrigo estuviera distraído con sus negocios. Y luego había movido sus fichas despacio, sin prisa, con la paciencia de alguien que sabe que el tiempo juega a su favor. Rodrigo salió de esa sala con todo grabado. Porque la grabadora no había quedado solo en la mesa de juntas. Llevaba otra encima. Esa tarde, cuando Rosa recogió a los gemelos del colegio, Rodrigo los esperaba en la entrada de la casa. Cosa que nunca había hecho. Mateo lo miró raro, como quien no está seguro de si lo que ve es real. Valentina se quedó quieta un momento con su mochila en la espalda. Rodrigo se agachó hasta quedar a la altura de los dos. Y les dijo, con una voz que le costó mantener tranquila, que quería pedirles perdón. Que había estado ausente cuando no debía estarlo. Que eso iba a cambiar. Valentina lo abrazó primero. Sin pensarlo, sin dudar, con esa generosidad enorme que tienen los niños que han sufrido pero que todavía no han aprendido a cerrar el corazón. Mateo tardó un poco más. Pero también lo abrazó. Rosa los miraba desde unos pasos atrás con los ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. Pero la historia no había terminado. Germán Castellanos todavía no sabía que su nombre estaba sobre la mesa. Y cuando lo supiera, iba a intentar una última jugada. Germán Castellanos era de esos hombres que nunca habían perdido en público. 70 años construyendo una imagen de patriarca respetable, de hombre de palabra, de figura que otros admiraban en reuniones familiares y eventos sociales. Un hombre que sabía exactamente cómo moverse en los círculos donde el dinero y el apellido abrían todas las puertas. Pero esa tarde recibió una llamada que no esperaba. Era Rodrigo. Y no llamaba para negociar. Le dijo que sabía todo. Le dijo los nombres, las fechas, los montos, los documentos.
Le dijo que tenía grabaciones y registros suficientes para enterrarlo legalmente de una manera de la que no iba a poder salir con su apellido ni con sus contactos. Le habló despacio, con esa calma que ya había usado en la sala de juntas, porque Rodrigo había aprendido algo importante esa semana. Que el poder de verdad no necesita levantar la voz. Germán intentó lo mismo que Villalba. Primero negó todo. Dijo que había malentendidos, que alguien lo estaba usando de pretexto, que él jamás haría algo así contra su propia sangre. Usó la palabra sangre 3 veces en menos de un minuto, como si eso fuera suficiente para borrar todo lo demás. Rodrigo no discutió. Solo le dijo que tenía 48 horas para presentarse con su abogado y firmar una renuncia formal a cualquier reclamación sobre el terreno y sobre la tutela de los gemelos. Que si no lo hacía, los documentos iban a estar en manos de las autoridades antes de que terminara la semana. Germán colgó. Y entonces hizo lo que hacen las personas que se sienten acorraladas. Tomó decisiones desesperadas. Esa misma noche intentó contactar a Claudia para coordinar una versión de los hechos que los protegiera a los dos. Pero Claudia ya no tenía acceso a nada. Sus cuentas bloqueadas, su teléfono corporativo desactivado, y su propio abogado le había recomendado esa tarde que no hablara con nadie relacionado al caso. Entonces Germán intentó llegar directamente a la mansión. Se presentó sin avisar, pasadas las 8 de la noche, con ese tipo de seguridad falsa que se construye cuando no queda ninguna otra opción. El guardia de entrada lo detuvo. Rodrigo había dejado instrucciones claras. Germán se quedó afuera. En la calle. Frente a esa mansión enorme que representaba todo lo que él había querido y nunca había tenido. Y por primera vez en 70 años, nadie le abrió la puerta. Llamó 3 veces al teléfono de Rodrigo. Las 3 veces fue al buzón. Al día siguiente intentó hablar con 2 personas del círculo social que compartían con Rodrigo. Quería adelantarse a la versión que estaba por salir, quería construir una narrativa que lo mostrara como víctima de una confusión. Pero esas 2 personas ya habían recibido un correo de Rodrigo esa mañana. Un correo sin drama, sin insultos, solo con hechos y documentos adjuntos. Nadie le devolvió las llamadas a Germán. Para el final del segundo día, su propio abogado lo llamó para decirle que lo mejor era aceptar los términos que Rodrigo había propuesto. Que pelear ese caso en un juzgado con las pruebas existentes era un camino que no tenía salida favorable. Que su reputación todavía podía salvarse en parte si actuaba rápido y en silencio. Germán firmó los documentos al tercer día. Sin cámaras, sin público, sin nadie que lo viera. Solo él, su abogado y un notario en una oficina pequeña. 70 años de construcción de imagen cayendo sobre una mesa en silencio, con una firma y un sello. Villalba enfrentó cargos formales. Claudia perdió no solo su trabajo sino su reputación en el sector donde había trabajado toda su vida. Y el terreno que había sido el centro de todo quedó registrado de manera irrevocable a nombre de Mateo y Valentina Castellanos, protegido legalmente hasta que cumplieran la mayoría de edad. La justicia no siempre llega rápido. Pero cuando llega bien, llega completa. Un mes después de todo lo que había pasado, la mansión se sentía diferente. No porque hubieran cambiado los muebles ni la decoración. Era algo que no se podía ver pero sí se podía sentir desde que uno entraba por la puerta. Como si el aire adentro fuera más liviano. Como si las paredes guardaran menos tensión. Rodrigo había cancelado 2 viajes de negocios ese mes. Algo que nunca había hecho antes. Sus asistentes nuevos aprendieron rápido que entre las 4 y las 6 de la tarde no había reuniones. Ese tiempo era para los gemelos. Mateo había empezado a mostrarle sus dibujos. Llenaba cuadernos enteros con superhéroes inventados que él mismo nombraba y a los que les escribía historias por detrás de cada hoja. Rodrigo se sentaba con él en el suelo del cuarto y leía cada historia con atención real, no con esa atención a medias de los adultos que miran el papel pero piensan en otra cosa. Y Mateo lo notaba. Los niños siempre notan esas cosas.
Valentina era diferente. Más observadora, más callada, más parecida a su mamá según lo que Rodrigo recordaba de su hermana. Un día, mientras desayunaban los tres juntos, Valentina le preguntó sin rodeos si él había querido a su mamá de verdad. Rodrigo dejó la taza sobre la mesa y le dijo que sí. Que su hermana era la persona más valiente que había conocido. Que se parecía mucho a ella. Valentina no dijo nada más. Pero esa tarde dibujó algo y se lo dejó sobre el escritorio a Rodrigo sin decirle nada. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano. Abajo decía, con su letra de niña de 8 años, la palabra familia. Rodrigo lo enmarcó. Lo puso en su escritorio donde antes había solo trofeos y reconocimientos de negocios. Rosa siguió trabajando en esa casa. Pero las cosas cambiaron para ella también. Rodrigo le ofreció un aumento importante y mejores condiciones. Le dijo que lo que había hecho por esos niños, el silencio que había guardado para protegerlos, el amor que les había dado cuando nadie más lo hacía, no tenía precio. Que él no podía pagarle lo que realmente valía pero que iba a intentarlo. Rosa le dijo que no hacía falta. Que ella no lo había hecho por dinero. Rodrigo le dijo que lo sabía. Y que precisamente por eso merecía que se lo reconocieran. Un domingo, por primera vez en 2 años, Rodrigo llevó a los gemelos al parque. Sin guardaespaldas visibles, sin agenda, sin teléfono en la mano. Solo él y los 2 niños corriendo entre los árboles, tirando pan a los patos en el lago pequeño que había en la mitad, comiendo helado en un banco de madera con el sol de la tarde cayendo sobre los 3. Una señora mayor que estaba sentada cerca los miró un momento y le sonrió a Rodrigo. Le dijo que tenía una familia muy bonita. Rodrigo miró a Mateo y a Valentina corriendo y riendo a unos metros de él. Y respondió que sí. Que tenía razón. Esa noche, cuando Rosa acostó a los gemelos y apagó la lámpara pequeña de la esquina, Rodrigo estaba parado en la puerta del cuarto. Igual que aquella primera noche, pero completamente distinto por dentro. Rosa lo miró al salir y los 2 se quedaron un segundo en silencio. Entonces Rosa le dijo en voz baja que su hermana estaría tranquila. Rodrigo asintió despacio. Y tuvo que mirar hacia otro lado un momento porque los ojos se le llenaron de algo que hacía años no dejaba salir. Esa noche durmió tranquilo por primera vez en mucho tiempo. Historias como esta pasan más seguido de lo que creemos. No siempre en mansiones grandes ni con millonarios ni con terrenos heredados. Pasan en casas normales, en familias comunes, en lugares donde el dinero y el poder le hacen creer a algunas personas que pueden mover a los demás como si fueran fichas en un tablero. Como si los niños no tuvieran voz. Como si los humildes no tuvieran ojos. Como si la verdad pudiera enterrarse para siempre debajo de papeles y firmas y contactos en lugares correctos. Pero esta historia nos enseña varias cosas que vale la pena decir en voz alta. La primera es que el poder verdadero no está en el dinero ni en el apellido. Está en la coherencia. En hacer lo correcto cuando nadie te ve, cuando no hay recompensa, cuando incluso hay riesgo. Rosa no tenía influencia ni contactos ni recursos. Tenía algo más difícil de encontrar y más difícil de comprar. Tenía integridad. Y esa integridad fue la que movió todo lo demás. Fue la que despertó a un hombre que llevaba años dormido dentro de su propia vida. La segunda es que los niños lo sienten todo. Mateo y Valentina no sabían los detalles de lo que estaba pasando a su alrededor. Pero sabían cuando alguien los miraba de verdad y cuando solo los toleraba. Sabían quién estaba presente de corazón y quién estaba presente de cuerpo pero con la mente en otro lado. Los niños tienen ese radar que los adultos pierden con los años. Y lo que esos 2 gemelos necesitaban no era una mansión ni una cuenta bancaria asegurada. Necesitaban que alguien los mirara a los ojos y se quedara. La tercera es que la codicia tiene una forma muy particular de destruir a las personas. Germán Castellanos pasó años construyendo resentimiento, planeando en silencio, esperando el momento exacto para tomar lo que creía que le pertenecía. Y al final no se quedó con nada.
ni con el terreno, ni con su reputación, ni con el respeto de las personas que lo rodeaban. La codicia le prometió todo y le quitó lo poco que le quedaba. Así funciona siempre. Sin excepción. La cuarta es que nunca es tarde para cambiar. Rodrigo no era un hombre malo. Era un hombre ausente, que había confundido proveer con estar presente, que había creído que cumplir económicamente era suficiente para llamarse familia. Muchos adultos caen en ese error sin darse cuenta. Y lo más valioso de su historia no fue que descubrió el esquema ni que enfrentó a los culpables. Lo más valioso fue que esa noche en el pasillo, escuchando a Rosa hablar con esos niños, algo dentro de él decidió despertar. Y despertó. Y la quinta, la que quizás es la más importante de todas, es que hay personas en este mundo que hacen el bien sin esperar que nadie las vea. Personas que cuidan a los que no tienen quien los cuide, que hablan cuando es necesario aunque tengan miedo, que se quedan cuando todos los demás se van. Esas personas no siempre tienen títulos ni reconocimientos ni historias contadas en voz alta. Pero son las que sostienen el mundo desde adentro. Rosa era una de esas personas. Y gracias a ella, 2 niños que habían llegado rotos a una casa fría se quedaron dormidos esa noche en un lugar que por fin podían llamar hogar. Historias así merecen ser contadas. Merecen ser escuchadas. Porque en cada historia de injusticia que se cuenta, hay alguien en algún lugar que aprende que no está solo, que la verdad tiene peso, que el bien tiene fuerza, y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega.